Hoy vamos a hablar sobre el modelo relacional del libro de Fundamentos de Base de Datos, cuarta edición. Los puntos que vamos a tratar hoy es la estructura de la base de datos relacionales, el álgebra relacional, operaciones del álgebra relacional extendida, modificación de base de datos, vistas, el cálculo relacional de tuplas y el cálculo relacional de dominios. El modelo relacional, capítulo 3. El modelo relacional se ha establecido actualmente como el principal modelo de datos para las aplicaciones de procesamiento de datos. Ha conseguido la posición principal debido a su simplicidad, que facilita el trabajo del programador en comparación con otros modelos anteriores como el de red y el jerárquico. Cada fila de la tabla representa una relación entre un conjunto de valores. Dado que la tabla es un conjunto de dichas relaciones, hay una fuerte correspondencia entre el concepto de tabla y el concepto matemático de relación, del que toma su nombre el modelo de datos relacional. Como las tablas son esencialmente relacionales, se utilizará el término matemático relación y tupla en lugar de los términos tabla y fila. Una variable tupla es una variable que representa a una tupla. En otras palabras, una tupla que representa el conjunto de todas las tuplas. Un esquema de base de datos junto con la dependencia de clave primaria y externa se puede graficar mediante diagramas de esquema. No hay que confundir un diagrama de esquema con un diagrama entidad-relación. En particular, no hay que confundir mostrar implícitamente los atributos clave externa, mientras que los diagramas de esquema sí. Un lenguaje de consulta es un lenguaje en el que el usuario solicita información de la base de datos. Estos lenguajes suelen ser de un nivel superior del que los lenguajes de programación habituales. Los lenguajes de consulta pueden clasificarse como procedimentales o no procedimentales. El álgebra relacional. El álgebra relacional es un lenguaje de consulta procedimental. Consta de un conjunto de operaciones que toma como entrada una o dos relaciones que producen como resultado una nueva relación. Las operaciones fundamentales del álgebra relacional son suficientes para expresar cualquier consulta del álgebra relacional. Sin embargo, si uno se limita únicamente a las operaciones fundamentales, algunas consultas habituales resultan de expresión intrincada. Por tanto, se define las operaciones que no añaden potencial de álgebra, pero que simplifican las consultas habituales. Para cada nueva operación que facilita una expresión equivalente utilizando las operaciones fundamentales. Las operaciones del álgebra relacional extendida. Las operaciones básicas del álgebra relacional se ha ampliado de varias maneras. Una operación sencilla es permitir operaciones aritméticas como parte de la proyección. Una ampliación importante es permitir operaciones de agregación como el cálculo de la suma de los elementos de un conjunto o su media. Ahora es posible describir la forma en que las diferentes operaciones del álgebra relacional tratan los valores nulos. Nuestras definiciones siguen siendo las más usuales en el lenguaje SQL: el select, la reunión, la proyección, unión, intersección, diferencia, proyección generalizada, reunión externa. También podemos hablar sobre la operación división. La operación división, denotada por más, resulta para las consultas que incluye la expresión para todos. Supóngase que se desea hallar a todos los clientes que tenga abierta en una cuenta en todas las sucursales ubicadas en Argenzuela. Se pueden obtener todas las sucursales de Argenzuela mediante la expresión R1 es igual a pi por nombre menos sucursal. Entre paréntesis, la ciudad menos sucursal igual a Argenzuela, que es la sucursal. Se pueden encontrar todos los pares, nombre cliente, nombre sucursal, para los que el cliente tiene en cuenta en una sucursal escribiendo.
R2, PIC nombre menos cliente, coma, nombre menos sucursal. Ya. Ahora hay que hallar los clientes que aparecen en R2 con los nombres de todas las sucursales de R. La operación que proporciona exactamente esos clientes es la operación división. Ya. Uno a uno. De 1 a 1, una entidad es A se asocia con cualquier número de entidades en B, ninguna o varias. Una entidad en B, sin embargo, se puede asociar con la A o la suma de una entidad en A. Los modelos de modificación de base de datos. Pero antes de eso vamos a hablar sobre las operaciones de álgebra relacional extendida. Las operaciones básicas del álgebra relacional se han ampliado de varias maneras. Una ampliación sencilla es permitir operaciones aritméticas como parte de la proyección. Una ampliación importante es permitir operaciones de agregación, como el cálculo de la suma, los elementos de un conjunto o media. Otra ampliación es la operación reunión externa, que permite a las operaciones del álgebra relacional trabajar con valores nulos que modelan la información que falta. En las sentencias más usadas de SQL, el select es la operación de selección que evalúa el predicado sobre cada tupla. Si el predicado devuelve el valor cierto, se añade T al resultado. En caso contrario, si el predicado devuelve desconocido o falso, T no se añade al resultado. Las reuniones se pueden expresar como producto cartesiano seguido a una relación o sesión. Por tanto, la definición de la forma en que selección para tratar nulos también define la forma en que la operación reunión trata los nulos. En una reunión natural se puede observar la definición de las dos duplas. En la proyección, la operación proyección trata los nulos como cualquier otro valor al eliminar duplicados. Así, si dos tuplas del resultado de la proyección son exactamente iguales y ambos tienen nulo el mismo campo, se trata como duplicados. La decisión es un tanto arbitraria, porque sin saber cuál es el valor, no se sabe si los dos valores nulos son duplicados o no. La unión, la intersección y diferencia. Estas operaciones tratan los valores nulos, al igual que la operación proyección. Tratan las tuplas que tienen los mismos valores en todos los campos como duplicados, incluso si uno de los campos tiene valores nulos en ambas tablas. El comportamiento es un tanto arbitrario, especialmente en el caso de la inserción y la diferencia, dado que no se sabe si los valores reales existen, presentados por nulos, son los mismos. La proyección generalizada. Se describió la manera en que tratan los nulos en las expresiones al principio. Las tuplas duplicadas que contienen valores nulos se tratan como en la operación proyección. Cuando hay nulos en los atributos agregados, la operación borra los valores nulos del resultado antes de aplicar la agregación. Si el multiconjunto resultante está vacío, el resultado agregado es nulo. Obsérvese que el tratamiento de valores nulos aquí es diferente que en las expresiones aritméticas ordinarias. Se podría haber definido el resultado de una operación de agregación como nulo si incluso solo uno de los valores agregados es nulo. Sin embargo, esto significa que un único valor desconocido en un gran grupo podría hacer que el resultado agregado sobre el grupo fuese nulo y se perdería una gran cantidad de información útil. La reunión externa. Las operaciones de reunión externa se comportan como las operaciones reunión, excepto sobre las tuplas que no aparecen en el resultado. Estas tuplas se pueden añadir al resultado.
La modificación de la base de datos. Hasta ahora hemos centrado la atención en la extracción de información de la base de datos. Aquí se abordará la manera de insertar, borrar o modificar la información de la base de datos. Las modificaciones de la base de datos se expresan utilizando la operación asignación. Las asignaciones a las relaciones reales de la base de datos se realizarán utilizando la misma notación que se escribió anteriormente en la asignación. El borrado. Las solicitudes de borrado se expresan básicamente igual que las consultas. Sin embargo, en lugar de mostrar las tuplas al usuario, se eliminan la base de datos las tuplas seleccionadas. Solo se puede borrar tuplas enteras, no se puede borrar valores de atributos concretos. En el álgebra relacional, los borrados se expresan mediante una navacerrada. La inserción. Para insertar datos en una relación hay que especificar la tupla que se va a insertar o escribir. Una consulta cuyo resultado sea un conjunto de tuplas que vayan a insertarse. Evidentemente, el valor de los atributos de las tuplas insertadas deben ser miembros del dominio de cada atributo. De manera parecida, las tuplas insertadas deben ser de la aridad correcta. En el álgebra relacional, las inserciones se expresan mediante R es igual a R unión E, donde R es la relación y E es la expresión del álgebra relacional. La inserción de una sola tupla se expresa haciendo que E sea una relación constante que contiene una tupla. La actualización. Puede que en algunas situaciones se desee modificar un valor de una tupla sin modificar todos los valores de la tupla. Se puede utilizar el operador proyección generalizada para realizar esta tarea. Si desea seleccionar varias tuplas de R y solo actualizar esas mismas tuplas, se puede utilizar una expresión siguiente, donde P denota la condición de selección que escoge las tuplas que hay que actualizar. Para ilustrar el uso de la operación actualización, supóngase que se realiza el pago de los intereses y que hay que aumentar todos los saldos en un 5%. Entonces hay que escribir cuenta es igual a PIC, nombre de la sucursal, el número de la cuenta, el saldo y el saldo por 1.05, que es de la cuenta. Bueno, las vistas. Las vistas se definen utilizando la instrucción createWith. Para definir una vista hay que darle un nombre e indicar la consulta que la va a calcular. La forma de la instrucción createWith es createWith as expresión de consulta, donde expresión de consulta es cualquier expresión legal de consulta del álgebra relacional. El nombre de las vistas se representa mediante B. La materialización de las vistas para las consultas deben sopesarse frente a los costes de almacenamiento y a la sobrecarga añadido por las actualizaciones. Siempre que se utiliza una relación de vistas en una consulta, se sustituye por la expresión de consulta guardado. Por tanto, la relación de vistas vuelve a calcularse siempre que se evalúa la consulta. Algunos sistemas de base de datos permiten que guarden las relaciones de vistas, pero se aseguran de que si las relaciones reales utilizadas en la definición de las vistas cambian, la vista se mantenga actualizada. Estas vistas se denominan vistas materializadas. El proceso de mantener actualizada la vista se denomina mantenimiento de vistas, que se trata anteriormente. Las aplicaciones en las que se utiliza frecuentemente una vista se benefician del uso de vistas materializadas, al igual que las aplicaciones que demandan una rápida respuesta a ciertas consultas basadas en las vistas. El cálculo relacional de dominios. Cuando escribimos una expresión del álgebra relacional, proporcionamos una serie de procedimientos que generan la respuesta a la consulta.
El cálculo relacional de tuplas, en cambio, es un lenguaje de consulta no procedimental. Describe la información deseada sin dar un procedimiento específico para obtenerla. Las consultas se expresan en el cálculo relacional de tuplas como T por P y por T. Es decir, son el conjunto de todas las tuplas tales que el predicado P es cierto para T, siendo la notación utilizada previamente se utiliza T en A para denotar el valor de la tupla T en el atributo A y E en la unión de R para denotar que la tupla T es una relación R. Hay una segunda fórmula de cálculo relacional denominada cálculo relacional de dominios. Esta forma utiliza variables de dominios que toma sus valores del dominio de un atributo en vez de tomarlos de una tupla completa. El cálculo relacional de dominios, sin embargo, se halla estrechamente relacionado con el cálculo relacional de tuplas.